discípulos y maestros. Confucio observaba la catarata de Lulián. Cae desde una altura de 200 pies, y su espuma alcanza 15 millas de distancia. Ninguna criatura escamosa y con aletas podría sobrevivir allí. Sin embargo, Confucio vio a un anciano entrar. Pensando que el anciano sufría algún problema y, por lo tanto, deseaba quitarse la vida, Confucio le pidió a un discípulo que corriera por la orilla para intentar salvarlo. El anciano emergió a unos 100 pasos de distancia, y con el cabello suelto, se fue cantando villancicos por la orilla. Confucio lo siguió, y cuando lo alcanzó, dijo: «Señor, creía que era un espíritu, pero ahora veo que es un hombre. Por favor, dígame, ¿hay alguna manera de lidiar así con el agua?» «No», respondió el hombre, «no tengo manera. Sumergiéndome con el remolino, salgo con el torbellino. Me adapto al agua, no el agua a mí. Y así puedo lidiar con ella de esta manera». Tienes 1001 problemas e intentas resolverlos, pero ni uno solo se resuelve. No se puede resolver porque, en primer lugar, no hay 1001 problemas, solo hay uno. Y si ves 1001 problemas, no podrás ver el que realmente es. Sigues viendo cosas que no son, y por eso, pierdes de vista lo que es. Así que lo primero que hay que entender es el problema fundamental, el único. Es perenne. No te pertenece en particular, ni a mí ni a nadie más. Pertenece al ser humano como tal. Nace contigo y, desafortunadamente, como ocurre con millones de personas, el problema morirá contigo. Si el problema puede morir antes que tú, te has iluminado. Y todo el esfuerzo de la religión consiste en ayudarte a disolver el problema antes de que te aniquile por completo. Existe la posibilidad de un hombre sin problemas, y ese es el hombre religioso. No tiene problemas porque ha resuelto el problema fundamental. Ha cortado la raíz. Por eso Tilopa dice: corta la raíz de la mente. No sigas cortando las hojas y las ramas. Hay millones, y al cortarlas, no podrás cortar la raíz y el árbol seguirá creciendo. Se volverá aún más denso, grueso y grande si sigues podando las hojas. Simplemente olvídate de las hojas. No son el problema. El problema está en la raíz. Corta la raíz, y el árbol poco a poco desaparecerá, se marchitará. Entonces, ¿dónde está la raíz del problema de la mente? No es tuya ni de nadie más. Pertenece al ser humano como tal. Surge en el momento en que naces, pero puede disolverse antes de morir. Un niño nace. Sígueme paso a paso. Si comprendes el problema correctamente, se resolverá de inmediato, porque lleva su propia solución. El problema es como una semilla, y la solución es como una flor escondida en ella. Si comprendes la semilla correcta y completamente, la solución ya está ahí. Resolver un problema no es resolverlo, sino comprenderlo. La solución no es externa, es intrínseca. Está oculta en él. Así que no busques soluciones, simplemente profundiza en el problema. Encuentra la raíz. De hecho, ni siquiera hay necesidad de cortarla. Una vez que lo has comprendido, la comprensión misma se convierte en cortar la raíz. Así que sígueme paso a paso para ver cómo nace el problema. Y no te preocupes por la solución. Así es como surge la filosofía en el mundo. Hay un problema, la mente empieza a encontrar una solución y surge la filosofía. Hay un problema, la mente intenta comprenderlo y nace la religión. Nace un niño completamente indefenso, en particular el niño humano. No puede sobrevivir sin la ayuda de los demás. Así que esto es lo primero. No existe ningún problema para los animales, los árboles y los pájaros. Viven una vida sin problemas. Simplemente viven sin problemas, ansiedad, úlceras ni cáncer. Simplemente viven, disfrutan y celebran el momento tal como son.
No tienen problemas en la vida ni en la muerte. Viven una existencia sin problemas. Solo un niño humano nace indefenso. Todos los demás niños, animales, árboles y pájaros, pueden sobrevivir sin padres, sin sociedad y sin familia. Aunque a veces necesite ayuda, es muy poca, unos días o, como mucho, unos meses. Pero un niño humano es tan indefenso que durante años tiene que depender, y es ahí donde hay que aferrarse a la raíz. ¿Por qué la impotencia crea el problema humano? El niño es indefenso, depende de los demás. Pero su mente ignorante interpreta esta dependencia como si él fuera el centro del mundo. El niño piensa: cada vez que lloro, mi madre corre de inmediato. Cuando tengo hambre, basta con una señal para que me dé el pecho. Cuando estoy mojado, basta con un llanto leve, un sollozo, y alguien viene y me cambia de ropa. El niño vive como un emperador. De hecho, es completamente indefenso y dependiente, y la madre, el padre y la familia lo ayudan a sobrevivir. No dependen del niño, sino que el niño depende de ellos. Pero la mente ignorante del niño lo interpreta como si él fuera el centro del mundo, como si todo el mundo existiera para él. Y el mundo entero es, por supuesto, muy pequeño al principio, la madre, y al margen el padre. Este es el mundo entero. Y ambos aman al niño. El niño se vuelve cada vez más egoísta. Se siente el centro mismo de toda la existencia. Se crea el ego. A través de la dependencia y la impotencia, se crea el ego. De hecho, la situación es justo la contraria. No hay razón para crear el ego. Pero el niño es completamente ignorante y no es capaz de comprender la complejidad de la situación. No se siente impotente. Se siente dictador. Y entonces, durante toda su vida, intentará seguir siéndolo. Se convertirá en un Napoleón, un Alejandro Magno, un Adolf Hitler. Sus presidentes, primeros ministros, dictadores, todos son infantiles. Intentan lo mismo, ser el centro de toda la existencia. Con ellos el mundo debería vivir, con ellos el mundo debería morir. El mundo entero es su periferia, y ellos son el significado del mismo, el sentido mismo de la vida se esconde en ellos. El niño, por supuesto, naturalmente encuentra correcta esta interpretación porque cuando la madre lo mira, ve en los ojos de la madre que él es el significado de su vida. Y cuando el padre llega a casa, siente que él es el sentido mismo de la vida del padre. Esto dura 3 o 4 años, y los 4 años del comienzo de la vida son los más importantes. Nunca más volverá a haber un período tan potencial en la vida. Los psicólogos dicen que después de los primeros 4 años, el niño está casi completo. Todo el patrón está fijado. Luego, durante toda su vida, repetirá el mismo patrón en diferentes situaciones. Pero el patrón ya está ahí, completo. Para el 7º año, el niño es perfecto. Ahora no le va a suceder nada más. Tiene todas sus actitudes confirmadas, su ego asentado. Ahora se adentra en el mundo y entonces por todas partes habrá problemas, millones de problemas. Y lleva la raíz dentro de sí. Una vez fuera del círculo familiar, surgirán problemas porque nadie se preocupa por ti como tu madre. Nadie se preocupa como tu padre. Hay una indiferencia total. Y el ego está herido. Pero ahora el patrón está establecido. Herido o no, el niño no puede cambiar el patrón. Se ha convertido en el modelo mismo de su ser. Jugará con otros niños e intentará dominar. Irá a la escuela e intentará dominar, intentará ser el primero de la clase, ser el más importante. Y se cree superior, pero otros niños también creen lo mismo. Hay conflicto, hay egos en lucha, en pugna. Esto se convierte en la historia completa de la vida. Hay millones de egos a tu alrededor, iguales al tuyo, y todos intentan controlar, manipular, dominar, mediante la riqueza, el poder, la política, el conocimiento, la fuerza, las mentiras, las pretensiones, la hipocresía, incluso la religión y la moral. Todos intentan dominar, demostrar al mundo entero que yo soy el centro. Y esta es la raíz de todos los problemas. Debido a este concepto, siempre estás en conflicto y luchas con alguien. No es que los demás sean tus enemigos. Todos son como tú, están en la misma situación. La situación es la misma para todos. Han sido educados de la misma manera. Existe una escuela de psicoanalistas en Occidente que propone que, a menos que los niños crezcan sin padre ni madre, el mundo nunca estará en paz. No los apoyo, porque entonces nunca serán educados de ninguna manera.
Su propuesta tiene algo de cierto, pero es muy peligrosa, porque si los niños crecen en guarderías sin padres ni madres, sin amor, con total indiferencia, no tendrán el problema del ego, pero sí otros problemas igualmente peligrosos, incluso más. Si un niño se cría en la indiferencia total, no tendrá un centro propio. Será un ser heterogéneo, torpe, sin saber quién es. Carecerá de identidad. Temeroso, asustado, no podrá dar ni un solo paso sin miedo porque nadie lo amaba. Claro que el ego no estará presente, pero sin él, no tendrá un centro propio. No se convertirá en un Buda. Será solo un ser insulso, inferior, estúpido y siempre con miedo. El amor es necesario para que te sientas valiente, que eres aceptado, que alguien te ama, que no eres inútil, que no puedes ser desechado. Si los niños se crían en una situación así, donde falta el amor, no tendrán ego, es cierto. Sus vidas no tendrán tanta lucha ni lucha. Pero no podrán luchar en absoluto, y siempre estarán huyendo, escapando de todos, escondiéndose en cuevas de su propio ser. No serán Budas, no irradiarán vitalidad, no estarán centrados, a gusto, en casa. Simplemente serán excéntricos, descentrados. Eso tampoco será una buena situación. Así que no apoyo a estos psicoanalistas. Crearán robots, no seres humanos. Los robots, por supuesto, no tienen problemas. Puede que creen seres humanos como animales. Habrá menos ansiedad, menos úlceras, menos cáncer. Pero eso no vale la pena. Entonces no estás creciendo hacia una cima más alta de conciencia, estás cayendo. Es una regresión. Por supuesto, si te conviertes en un animal, habrá menos angustia porque habrá menos conciencia. Y si te conviertes en una piedra, una roca, no habrá ansiedad en absoluto porque no hay nadie dentro que sienta ansiedad, que sienta angustia. Pero esto no vale la pena. Uno tiene que ser como un dios, no como una roca. Y el significado de la palabra Dios es este. Tener conciencia absoluta y aún así no tener preocupaciones, ni ansiedades, ni problemas. Disfrutar la vida como los pájaros y tener una conciencia absolutamente perfecta. Celebrar la vida como los pájaros, cantar como los pájaros, no por regresión, sino creciendo hasta el óptimo de la conciencia. El niño acumula ego. Es natural. No se puede hacer nada al respecto, lo acepto. Solo que más adelante no hay necesidad de cargar con él. Ese ego es necesario al principio para que el niño se sienta aceptado, amado, bienvenido. Que es un huésped, no un invitado no deseado, sino un invitado. El padre, la madre, la familia, el calor que lo rodea, lo ayudan a crecer fuerte, arraigado, con los pies en la tierra. Es necesario. El ego lo protege. Es bueno. Es como la cáscara de una semilla. Pero la cáscara no debe convertirse en lo último, de lo contrario la semilla morirá. La protección puede volverse excesiva, entonces se convierte en una prisión. La protección debe seguir siendo protección, y cuando llegue el momento de que la cáscara, la dura cáscara de la semilla, muera en la tierra, debe morir naturalmente para que la semilla pueda brotar y la vida pueda nacer. El ego es solo una coraza protectora. El niño lo necesita porque es indefenso. Lo necesita porque es débil. Lo necesita porque es vulnerable y hay millones de fuerzas a su alrededor. Necesita protección, un hogar, una base. Puede que el mundo entero le sea indiferente, pero él siempre puede mirar hacia el hogar. Desde allí puede encontrar significado. Pero con la importancia llega el ego. Se vuelve egoísta. Y con este ego surgen todos los problemas, los 1001 problemas. Este ego no te permitirá enamorarte y millones de problemas surgirán en tu vida. Este ego quiere que todos se entreguen a ti. Este ego no te permitirá entregarte a nadie, y el amor solo surge cuando te entregas. Cuando obligas a alguien a entregarse, es odio, destrucción, no es amor. Y si no hay amor, tu vida carecerá de calidez, de poesía. Puede que sea prosa simple, matemática, lógica, racional. Pero ¿cómo se puede vivir sin poesía? La prosa está bien, es utilitaria, necesaria, pero nunca puede ser vida porque nunca puede ser una celebración, nunca puede ser festiva. Y cuando la vida no es festiva, es aburrimiento. La poesía es necesaria, pero para la poesía necesitas entrega. Necesitas despojarte de este ego. Si puedes hacerlo, dejarlo a un lado, aunque sea por momentos, tu vida tendrá destellos de lo bello, de lo divino. Sin poesía no puedes vivir realmente, solo puedes existir. El amor es poesía.
Y si el amor no es posible, ¿cómo puedes orar? Entonces orar se vuelve casi imposible, y sin orar solo serás un cuerpo, nunca alcanzarás la consciencia de lo más profundo del alma. Solo en la oración alcanzas las cimas. La oración es la cima más alta de la experiencia, pero el amor abre la puerta. La oración te permite acceder al misterio más profundo de la vida. Cuando no puedes orar, surgen millones de problemas. Carl Gustav Jung, tras toda una vida estudiando miles de casos de personas enfermas, psicológicamente defectuosas y psicológicamente confundidas, dijo en su último testamento: "Nunca he conocido a una persona psicológicamente enferma cuyo verdadero problema después de los 40 años no sea la religión. Después de los 40 años, es igual que después de los 14, todos los niños y niñas tendrán que enfrentarse al sexo, y habrá problemas. Y si los abordas mal, esos problemas continuarán, rondando a tu alrededor. Así como el sexo madura a los 14 años, una nueva dimensión se abre a los 42. Porque cada 7 años se producen cambios biológicos, psicológicos y espirituales en tu ser. La infancia termina a los 7 años. A los 14, la adolescencia. A los 21, hay cambios cada 7 años. Hay un ritmo en la vida. A los 42 años surge una nueva dimensión. La dimensión de la oración, la dimensión religiosa. Y, si no la abordas correctamente, si no sabes qué hacer, enfermarás, perderás el descanso, te volverás inquieto. Si no puedes amar a los 14 años, no podrás rezar a los 42. Has estado fallando, y todo el crecimiento es una continuidad. Si te saltas un paso, se vuelve discontinuo. El niño acumula ego. No puede amar ni sentirse a gusto con nadie. El ego lucha constantemente. Puedes estar sentado en silencio, pero el ego lucha constantemente, simplemente observando cómo dominar, cómo volverse dictatorial, cómo convertirse en la persona suprema del mundo. Esto crea problemas en todas partes. En la amistad, el sexo, la oración, el amor, la sociedad, en todas partes hay conflicto. Incluso con los padres que te han dado este ego, hay conflicto. Es raro que un hijo perdone a su padre, es raro que una mujer perdone a su madre. Rara vez. Gurdjieff tenía una frase escrita en la habitación donde solía ver gente. Es simplemente increíble que un hombre como Gurdjieff escribiera una frase tan simple en la pared. Era esta: si aún no te sientes a gusto con tu padre y tu madre, entonces vete. No puedo ayudarte. ¿Por qué? Porque el problema ha surgido allí y debe resolverse allí. Por eso todas las antiguas tradiciones orientales dicen amar a tu padre, respetarlo lo más profundamente posible, porque el ego surge allí, esa es la base. Resuélvelo allí. De lo contrario, te perseguirá por todas partes. Ahora bien, los psicoanalistas también se han topado con la realidad. Lo único que hace el psicoanálisis es traerte de vuelta a los problemas que existían entre tú y tus padres, e intentar resolverlos de alguna manera. Si logras resolver tu conflicto con tus padres, muchos otros conflictos simplemente desaparecerán porque se basan en el conflicto básico. Por ejemplo, un hombre que no se siente a gusto con su padre no puede creer en Dios porque Dios es una figura paterna, el padre de todo. Un hombre que no se siente a gusto con su padre no puede estar a gusto con el jefe de la oficina. Nunca, porque él es la figura paterna. Un hombre que no se siente a gusto con su padre no puede estar a gusto con su maestro o gurú porque él es una figura paterna. Ese pequeño conflicto con tus padres continúa reflejándose en todas tus relaciones. Si no te sientes a gusto con tu madre, no podrás estarlo con tu esposa, porque ella será la mujer representativa. Y no podrás estar a gusto con las mujeres, porque tu madre es la primera mujer, el primer modelo de mujer. Si odias a tu madre, o si tienes algún conflicto mental, si no puedes estar con ella mucho tiempo, te aburres y quieres escapar, no te sentirás a gusto con ninguna mujer del mundo. Porque donde quiera que esté una mujer, está tu madre, y una relación sutil continúa. En la India, en la antigua época de los Upanishads, cada vez que una pareja de recién casados se acercaba a un hombre iluminado, este les otorgaba la bendición de que serían padres de 10 hijos. Y a la mujer le decía: recuerden que, a menos que su esposo se convierta en su 11º hijo, el matrimonio no estará completo. ¿Por qué? ¿Por qué el matrimonio no debería estar completo a menos que el esposo se convierta en el 11º hijo? Esta es la razón. Si el hombre ha llegado a un acuerdo con su madre, finalmente la encontrará de nuevo en su esposa.
El hombre sigue siendo un niño, y la mujer es una madre nata. Así que el máximo florecimiento de una mujer es convertirse en madre de todo. Por eso llamo a mi Sanya Sinsma madre. Y la máxima culminación de un hombre es volverse infantil, inocente como un niño, entonces el mundo entero y la existencia se convierten en la madre. Esta es la potencialidad intrínseca, pero uno tiene que llegar a un acuerdo con el padre y la madre. El ego nace ahí, hay que combatirlo ahí. De lo contrario, seguirás cortando ramas y hojas, y la raíz permanecerá intacta. Si te has asentado con tu padre y tu madre, habrás madurado. Ahora no hay ego. Ahora comprendes que eras indefenso, ahora comprendes que dependías, que no eras el centro del mundo. De hecho, eras completamente dependiente. No podrías haber sobrevivido. Al comprender esto, el ego se desvanece poco a poco, y, una vez que dejas de estar en conflicto con la vida, te vuelves libre y natural, te relajas. Entonces flotas. Entonces el mundo no está lleno de enemigos, es una familia, una unidad orgánica. Y el mundo no está en tu contra, puedes flotar con él. Ese es el significado de esta pequeña parábola. Esta es una parábola utilizada por la gente zen y los taoístas, y debo decirles algunas cosas antes de entrar en detalles. Los taoístas y los zen siempre han bromeado sobre Confucio. Y esto es, de hecho, una broma, porque para ellos, Confucio es la cumbre de la mente legal. Confucio es el paradigma del ego, sutil, refinado y culto. Toda la filosofía confuciana se centra en cómo pulir el ego para conservarlo sin entrar en conflicto con los demás. Eso es un hombre culto. Un hombre culto no es humilde, jamás. Un hombre culto es un egoísta muy sutil. Es muy astuto, inteligente. No introduce su ego en ninguna relación. Lo oculta e intenta demostrar humildad. Sonríe y se inclina, y se ve claramente que esto es pura diplomacia. Para vivir en el mundo, dice Confucio, hay que coexistir con otros egos y comportarse con mucha inteligencia. De lo contrario, se crean problemas innecesarios. Así pues, Confucio tiene 3300 reglas sobre cómo debe comportarse un hombre. Para cada paso, tiene reglas. Cómo vestirse. Intenta ver la diferencia entre las mentalidades taoísta, zen y confuciana. Porque así es como ha existido la distinción en todo el mundo. El moralista es diferente del religioso. La diferencia es muy sutil. Un moralista intenta ser humilde. Un religioso es humilde. Un moralista proyecta humildad en todas partes. Es una pose, un gesto, cultivado. Una persona religiosa es simplemente humilde, no es una pose. Al descubrir que el ego es un disparate, que no tiene fundamento, que es solo un sueño infantil, concebido erróneamente por la ignorancia, la persona religiosa simplemente se despoja de su ego. ¿Cómo puede ser humilde si no hay ego? Solo el ego puede ser humilde. Al no encontrarle fundamento, el ego se evapora. No es que se vuelva humilde, no, simplemente se despoja de su ego. ¿Cómo puede ser humilde si no hay ego? Solo el ego puede ser humilde. Entonces, ¿quién será humilde? Simplemente llega a comprender que no existe, que solo es una parte de este vasto universo orgánico. No está separado. Entonces, ¿quién va a ser egoísta y quién va a ser humilde? Él no. Simplemente descubre que no hay nada parecido a un centro en él. El centro está en el universo y él es parte de él. Las personas religiosas han dicho que, si hay un Dios, solo a él se le puede permitir usar la palabra yo. Nadie más debería usar la palabra yo, porque solo existe un centro. No puede haber millones de centros, porque no hay millones de universos, solo un universo. Así que, si hay un centro, solo puede haber uno. Todos participamos en él, pero no podemos atribuirnos ese centro a nosotros mismos. Por eso el Zen dice, no seas humilde, sé un no yo. Porque la humildad es un truco del ego. Es un ego refinado, no vulgar. Así que hay dos tipos de ego. El ego vulgar se encuentra en la persona inculta, incivilizada e inculta. Luego está el ego culto, refinado, pulido, perfumado, muy sutil. Es indetectable. Siempre presentando humildad, modestia, sencillez. Todas estas son posturas. Confucio es el paradigma del hombre civilizado. Cree en la civilización y dice que las reglas deben seguirse, que debe imponerse una disciplina estricta porque la vida es una lucha. Y no provoques a nadie innecesariamente. Conserva tu energía, porque la necesitarás en alguna lucha.
Así que no sigas peleando con todo el mundo porque eso es innecesario. Conserva energía. Entonces, cuando realmente sea necesario, podrás luchar, pero esa lucha debe ser muy cultivada y refinada. Cómo sentarse y cómo pararse, cómo moverse, cómo comportarse, Confucio tiene reglas para ello, porque hay millones de egos y tienes que encontrar tu camino a través de esta vasta jungla de egos. Y, si quieres alcanzar la meta, no entres en conflicto innecesario con todos. Simplemente pasa con tanta humildad que nadie te lo impida. Así que esta humildad es diplomacia, es política, no religiosa. Confucio no es un hombre religioso en absoluto. Gracias a Confucio, China pudo caer víctima del comunismo, ya que Confucio se ha mantenido como la fuerza central del país. Mucha gente me pregunta cómo es posible que un país tan religioso como China caiga víctima del comunismo, de una filosofía absolutamente materialista. No es casualidad. Buda llegó a China con sus enseñanzas. Lao Tzu vivió allí, Chuang Tzu vivió allí, pero nunca pudieron convertirse en la fuerza central. La fuerza central sigue siendo Confucio, y Confucio y Marx son compañeros de viaje, así que no hay problema. Es difícil que la India se vuelva comunista. Fue muy fácil que China se volviera comunista, y tan repentina y fácilmente, porque la tendencia confuciana es absolutamente política, diplomática y material. El Zen y los taoístas siempre se han reído de Confucio, y esta es una de sus bromas sutiles. Intenta comprenderla. Confucio observaba la catarata de Lulian. Cae desde una altura de 200 pies, y su espuma alcanza 15 millas de distancia. Ninguna criatura con aletas y escamas podría sobrevivir allí. Sin embargo, Confucio vio entrar a un anciano. Pensando que el anciano sufría algún problema y, por lo tanto, deseaba quitarse la vida, Confucio le pidió a un discípulo que corriera por la orilla para intentar salvarlo. El anciano emergió a unos 100 pasos de distancia, y con el cabello suelto, se fue cantando villancicos por la orilla. Confucio lo siguió, y cuando lo alcanzó, dijo: "Pensaba, señor, que era un espíritu, pero ahora veo que es un hombre. Por favor, dígame, ¿hay alguna manera de tratar así el agua?". A Confucio le parecía casi imposible que, en aquella gran cascada, con el río cayendo desde una altura de 60 metros y creando tanta espuma que se extendía a lo largo de 25 kilómetros, un anciano se bañara, el bañista en el río. Era imposible. La tremenda energía de la cascada mataría al hombre. No podría salir. Se vería obligado a sumergirse en el río, hasta las rocas, hasta el fondo. Al principio pensó que el hombre se iba a suicidar porque no saldría vivo de aquella cascada. Así que le dijo a un discípulo que fuera a la orilla e intentara salvarlo. Pero el anciano saltó, y a pocos pasos de distancia salió del río, completamente vivo. Era increíble. ¿Por qué? Para Confucio era increíble, pues creía en la lucha. No sabía cómo fluir con la naturaleza. Ahí está el chiste. No lo sabía. Quizá conociera todas las reglas y cómo nadar, pero no sabía cómo fluir con el río. No conocía la rendición, su secreto. Así que no podía creer lo que veía. Pensó que ese hombre debía ser un espíritu. El cuerpo físico no puede sobrevivir, va contra todas las reglas. Corrió tras el hombre y, cuando lo atrapó, le preguntó: "Señor, creía que era un espíritu, pero ahora veo que es un hombre. Por favor, dígame, ¿hay alguna manera de lidiar así con el agua? Ha sobrado un milagro. Es increíble. ¿Existe alguna manera específica de manejar el agua?". Confucio siempre cree en métodos, técnicas y caminos. Así cree el ego. Hay personas que vienen a mí y me preguntan: ¿cómo puedo enamorarme? ¿Hay alguna manera? ¿Cómo puedo enamorarme? Me piden una forma, un método, una técnica. No entienden lo que piden. Enamorarse significa que ya no hay camino, ni técnica, ni método. Por eso se llama enamorarse. Ya no eres el controlador, simplemente te dejas llevar. Por eso la gente muy centrada en la cabeza dirá: el amor es ciego. El amor es el único ojo, la única visión, pero dirán que el amor es ciego y pensarán que el hombre que se ha enamorado se ha vuelto loco. A la razón le parece una locura, porque la razón es una gran manipuladora. Cualquier cosa que pierda el control le parece peligrosa. Así que Confucio preguntó por el camino: ¿cómo se comporta usted con el río? ¿Cómo ha sobrevivido, señor? Debe haber alguna técnica.
Esta es la mente orientada a la técnica, la mente que crea todas las tecnologías del mundo. Pero existe un mundo del corazón humano, y existe un mundo del ser humano y la conciencia donde la tecnología no es posible. Todas las tecnologías son posibles con la materia. Con la conciencia, ninguna tecnología lo es. De hecho, no es posible controlar nada. El mismo esfuerzo por controlar o hacer que algo suceda es egoísta. Confucio desconoce que existe algo como la rendición. Si has sido amante de los ríos y has nadado en ellos, comprenderás lo que dijo ese anciano. Yo mismo he amado mucho los ríos, y caer en un remolino es una de las experiencias más hermosas. En los ríos, sobre todo cuando se inundan con las lluvias, se crean muchos remolinos, muy poderosos y fuertes. El agua gira y gira como una hélice. Si te quedas atrapado, serás arrastrado hacia el fondo, y cuanto más profundo vayas, más fuerte se vuelve el remolino. La tendencia natural del ego es luchar contra él. Claro, porque se parece a la muerte y el ego le teme mucho. El ego intenta luchar contra el remolino, y si luchas contra un remolino en un río inundado o cerca de una cascada donde hay muchos remolinos, estás perdido porque el remolino es muy fuerte. No puedes luchar contra él. La violencia no servirá. Cuanto más luchas contra él, más débil te vuelves porque el remolino sigue arrastrándote. Estás luchando, y con cada esfuerzo que haces pierdes energía. Pronto te cansarás y el remolino te arrastrará hacia abajo. Y este fenómeno del remolino. En la superficie, el remolino es grande. Cuanto más profundo te sumerges, más pequeño se vuelve. Más fuerte, pero más pequeño. Y casi en el fondo, el remolino es tan pequeño que puedes salir de él sin luchar. De hecho, el propio remolino te lanza cerca del fondo. Pero tienes que esperar a tocar fondo. Si empiezas a luchar en la superficie, estás acabado, no puedes sobrevivir. Lo he probado con muchos remolinos. La experiencia es maravillosa. Y es exactamente como sucede en la meditación profunda, porque allí también luchas. Cuando tu ser interior bosteza y el abismo se abre, es como un remolino. Si empiezas a luchar, serás aplastado. Tienes que permitirlo, simplemente déjate llevar. No luches. Simplemente déjate llevar. A donde quiera que te lleve, vas. Conservas tu energía. Ni un ápice de energía se pierde porque no estás luchando, te mueves con el remolino. Estás disfrutando de todo el fenómeno, como si estuvieras en las alas del remolino, volando. En un segundo eres arrastrado al fondo porque es una fuerza tremenda. Mata a mucha gente. Y una vez cerca del fondo, simplemente puedes resbalarte. Ni siquiera hay necesidad de resbalarte, te resbalarás porque es tan pequeño que no puede contenerte. Exactamente lo mismo ocurre en la meditación profunda. Te sientes sofocado, como si estuvieras atrapado, poseído, atraído por una fuerza magnética. Empiezas a luchar y a resistirte. Si te resistes, solo entonces tu energía será absorbida. Jesús dice algo increíble, y los cristianos han estado perdidos en cuanto a cómo interpretarlo durante estos 2000 años. No han sido capaces de interpretarlo. Jesús dice, no resistan al mal. Incluso si es malo, no resistan. Porque si resisten, el mal ganará. Son una energía tan pequeña, no resistan. En la misma lucha serán derrotados. No luchen y entonces nadie podrá derrotarlos. Incluso si una fuerza muy maligna, tal vez el diablo está allí, si no luchan, él no puede derrotarlos. Si comienzan a luchar, ya están derrotados. Luchan, y el fracaso es absolutamente seguro. No luchen, y no hay posibilidad de fracasar. Porque ¿cómo pueden fracasar si no luchan? Este es el arte del judo y el jiu-jitsu. No luchar. En Japón, han desarrollado el arte muy sutil del judo. El hombre que se entrena en judo no puede ser derrotado porque no lucha. Incluso si lo golpean, absorbe la energía que han lanzado con sus golpes. No se resiste. Él no lucha. Y en cuestión de minutos, incluso una persona muy fuerte puede ser derrotada por una persona muy débil si sabe judo. Lo observas muchas veces sucediendo a tu alrededor. Todos los días ves niños pequeños caer, todo el día. Se caen, se levantan y se olvidan. Pero si te caes como un niño pequeño, siempre estarás en el hospital. ¿Qué pasa cuando un niño se cae? Simplemente cae. No se resiste. Se mueve con la atracción, con la gravedad. Simplemente cae, como una almohada que cae, sin resistencia. Cuando caes, te resistes.
Al principio intentas no caer. Todas tus fibras, todos tus huesos, se tensan y se tensan. Cuando los huesos tensos y un sistema nervioso tenso caen involuntariamente, luchando, muchas cosas se rompen. No por la gravedad, sino por tu resistencia. A veces ves a un borracho cayendo en la calle, tirado en la cuneta, nada. Por la mañana está completamente bien, va a la oficina, y cada noche se cae. Debes saber algún truco que tú no conoces. ¿Qué sabe él? Simplemente esto. Está tan borracho que no puede resistir. No puede resistir. Simplemente cae como una bruma, sin resistencia ni lucha. Por eso, por la mañana, en judo se entrena a la persona para no pelear. Si alguien te ataca, simplemente absorbes el ataque. Si te golpea en la cabeza, absorbes. Cuando alguien te golpea en la cabeza, cierta cantidad de energía llega a su mano. Si peleas, dos energías luchan y se destruyen. Si no peleas, te vuelves receptivo. Es un arte muy difícil. Lleva muchos años aprenderlo porque el ego se impone una y otra vez. Una vez que conoces la técnica, simplemente absorbes la energía del enemigo. Y pronto, con solo desviar su energía, se debilita. Poco a poco te vuelves más fuerte. Él es derrotado por su propio esfuerzo y tú ganas sin esfuerzo. Esto es lo que dijo el anciano. No, respondió el hombre. No tengo otra opción. Me lanzo con el remolino. Con el torbellino, no contra el torbellino, sumergiéndome en el remolino, salgo en el torbellino, no tengo otra opción. Todo se hace con el torbellino y la vorágine. No entro, me muevo con él. Al sumergirme en el remolino, salgo con el torbellino. Me adapto al agua, no el agua a mí. Esta es la solución a todos los problemas humanos. El ego intenta acomodar el mundo entero. Este es el problema. Quien no tiene ego se acomoda al mundo. De hecho, no es bueno decir que se acomoda. Simplemente se da cuenta de que está acomodado. El ego intenta acomodarlo todo. Esto es muy infantil, como un niño. Un niño quiere que todo se haga al instante. Cualquier cosa que desee debe hacerse inmediatamente. Si desea la luna debe aparecer inmediatamente, ahora mismo. Ni siquiera puede esperar. Un niño quiere que todos, se adapten a él. Un niño es un dictador y cada vez que nace en una familia, cambia por completo el ambiente. Convierte a todos en sirvientes, su dictadura no tiene fin, y el ego nace en esa infancia. El ego es el fenómeno más inmaduro. Es infantil, inmaduro, no sabe lo que hace. ¿Quién eres? ¿Por qué debería el todo acomodarse a ti? Eres como una ola en el océano y estás intentando que el océano se acomode a ti. Necio. Totalmente necio. No hay necesidad de que el todo se acomode a ti. No puede ser posible. No es posible. Puedes seguir pensando en ello, pero serás un fracaso. El ego siempre es un fracaso porque se le pide lo imposible. A Napoleones, Hitlers, Alejandros, pregúntales. Al final, son grandes fracasos. A los ricos, pregúntales. Al final, han acumulado mucho, pero sienten un profundo fracaso en su interior. Puedes acumular poder de muchas maneras, pero serás un fracaso. El ego nunca puede triunfar. Mullah Nasruddin le contaba cuentos a su hijo. Yo también escuchaba. El niño insistía en más, así que inventó una historia. Dijo, había un gusano que solía madrugar. Se despertaba en Brahma-Maur, temprano por la mañana, pensando que los maestros religiosos y morales siempre han dicho que madrugar es hermoso. Pero fue atrapado por un pájaro madrugador que también creía en los preceptos religiosos, que madrugar es bueno. El niño estaba muy emocionado y dijo, ¿qué pasó con el otro gusano? Dijiste que uno era madrugador, ¿y el otro? Mullah dijo, sí, se levantaba tarde, era muy perezoso. Pero un niño lo encontró dormido y lo mató. El niño estaba un poco confundido. Dijo, ¿pero cuál es el lema de la historia? Dijo Nasruddin, lema. No puedes ganar. Hagas lo que hagas, madrugador o no, al final todos mueren. Esto es absolutamente cierto sobre el ego. No puedes ganar. Hagas lo que hagas, sea virtuoso o bueno, si esta virtud y bondad se basa en el ego, no puedes ganar. Llevas la semilla misma de la derrota en ti. Puedes servir a la gente, convertirte en un gran servidor de la sociedad, pero si el ego es la base, no puedes ganar. Puedes hacer millones de cosas buenas, pero si el ego está ahí, ahí está el veneno. Envenenará todo lo que hagas.
Seas pobre o rico, seas religioso o irreligioso, teísta o ateo, moral o inmoral, un criminal o un santo, no importa. No puedes ganar si el ego está ahí, porque el ego es la semilla del fracaso. Y si el ego no está ahí, no puedes ser derrotado porque no hay nadie a quien derrotar. Tu victoria es absoluta. Esta es la enseñanza más secreta del Zen. Mantente en armonía con el todo, muévete con el todo, con el río. Ni siquiera nades. La gente intenta nadar contra la corriente, y luego fracasa. Ni siquiera nades. No puedes flotar. No puedes simplemente dejar que el río te lleve. Déjate llevar por el río. Simplemente déjate llevar. Relájate con el río de la vida y deja que te lleve. Llega al océano, no te preocupes. El anciano dijo, me adapto al agua, no el agua a mí. Esto debería ser un recuerdo constante. Ser consciente de ello te ayudará enormemente. Siempre que sientas que estás luchando, relájate. Sea como sea, flota, no luches, y entonces el objetivo estará asegurado. De hecho, entonces no hay objetivo en el futuro. Ahora mismo, en este mismo instante, lo has alcanzado. Fluyendo con la naturaleza, suelto y natural, permitiendo que la naturaleza siga su propio curso. Sin forzarla de ninguna manera. Permaneciendo pasivo, no agresivo ni violento. Como un niño pequeño que sale a pasear con su padre. Donde quiera que vaya el padre, el niño simplemente va con él, feliz, sin saber a dónde va ni por qué va. Incluso si el padre va a matarlo, no hay problema para el niño. Hay una historia cristiana. Un hombre creía que Dios le había ordenado matar a su hijo. Debía llevarlo al bosque, así que el hijo estaba muy emocionado. Temprano por la mañana tuvieron que partir, y a medianoche el hijo se despertó y preguntó, «Padre, ¿cuándo nos vamos?» El padre estaba preocupado porque iba a matar a su hijo en el bosque, y el hijo estaba tan emocionado que no sabía qué iba a pasar. Pero el hombre creyó en la voz de Dios. El hombre creyó en su propio padre. Y el niño creyó en su padre. Había confianza. El padre tomó al niño, y este estaba muy feliz. Nunca antes lo habían llevado al bosque. Entonces el padre empezó a afilar la espada con la que lo mataría, y el niño, muy emocionado, lo ayudaba. El padre lloraba por dentro porque sabía que el niño no sabía qué iba a pasar. Entonces el niño preguntó, ¿qué vas a hacer con esto? El padre dijo, no lo sabes. Te voy a matar. Y el niño se rió, disfrutando, y preguntó, ¿cuándo? Estaba listo. Esto es lo que significa flotar con. El padre cogió su espada y el niño se inclinó frente a él, feliz, sonriente. Era un juego. No sé si la historia es cierta o no, pero parece cierta, debería ser cierta, tiene un significado profundo. Justo en medio, se escuchó una voz. Alto. Confiaste en mí y eso es suficiente. Y el niño decía, ¿por qué has parado? Hazlo. Es un buen juego. Estaba de humor juguetón. Cuando confías en la vida, confías en Dios, porque la vida es Dios y no hay otro Dios. Cuando confías y te dejas llevar por ella, incluso la muerte se transforma. Entonces no hay muerte. Nunca intentaste existir por separado, entonces ¿cómo puedes morir? El todo siempre vive. Solo los individuos van y vienen. Las olas van y vienen. El océano sigue y sigue y sigue. Si no crees en ti mismo y te aceptas como una ola separada, ego, entonces ¿cómo puedes morir? Vivirás siempre y para siempre en el todo. Viviste antes, cuando no eras. Estás viviendo ahora mismo, cuando crees que eres. Y vivirás de nuevo, cuando ya no estés allí. El sueño de estar separado es el ego y el ego crea conflicto. A través del conflicto te disipas y mueres. A través del conflicto eres miserable. A través del conflicto pierdes todo lo que era posible para ti. Millones de bendiciones son posibles para ti. Cada momento la bendición es posible. Cada momento el éxtasis es posible, pero fallas. Fallas porque eres un luchador. El hombre dijo, me adapto al agua, no el agua a mí. Y así puedo manejarla de esta manera. Pero no es un método, no es una técnica, no es un camino. Es una comprensión. Y recuerda, finalmente, que tanto el ego como la comprensión pueden existir. Ambos no pueden coexistir. Si el ego existe, no tienes comprensión. Eres solo un niño ignorante que cree ser el centro de todo y, al descubrir que no es así, eres miserable. Al descubrir que no eres el centro, creas tu propio infierno. Comprender significa comprender la situación completa.
Simplemente observando el fenómeno completo de tu vida, interno y externo, el ego desaparece. Con la comprensión, el ego desaparece. La comprensión es el camino, la vía. Entonces estás en armonía, en ritmo, al ritmo de la vida. De repente, llegas a sentir que te sumerges en el torbellino y sales con el remolino. Y este juego es eterno. Sumergirse en el torbellino, salir con el remolino. Este es el juego eterno. Eso es lo que los hindúes han llamado Leela, el gran juego cósmico. A veces vienes como una ola y luego desapareces. Luego, otra vez vienes como una ola y desapareces. Y esto continúa y continúa, no tiene principio ni fin. El ego tiene un principio, el ego tiene un final, pero tú, sin el ego, no tienes principio, eres infinito. Eres la eternidad misma, pero en el todo, en armonía con el todo. Contra el todo eres una pesadilla para ti mismo. Así que, o hay ego o comprensión. La decisión es tuya. No hay necesidad de ser humilde, solo comprensión. Y es como si hubieras encendido una vela en una habitación oscura. De repente, la oscuridad desaparece porque la luz y la oscuridad no pueden coexistir. Así pues, el ego y la comprensión no pueden coexistir. Suficiente por hoy.